profecía es conocimiento y anuncio de las cosas futuras. Esa es una parte. La otra parte es revelación de la voluntad divina por inspiración, porque los profetas hablaban por inspiración en la lengua materna y también predecían las verdades bíblicas dentro de un marco de referencia, que era el de las escrituras existentes. Hicimos la comparación de los diferentes ministerios: el pastor, el que sustenta, el que cuida, el que alimenta; el maestro, el que traza la línea. Es un líder que traza una línea, porque ese término también viene de la alianza esa que ponen los albañiles, ¿verdad? ¿La qué? Entonces, eso, usted sabe que los albañiles usan una alianza, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos los bloques le salgan en el mismo nivel. Sirve de guía también para guindar el plomo, para que la pared salga aplomada y no se caiga. Entonces, de allí surge como término maestro, o sea, el que traza una línea y mantiene una dirección determinada. El evangelista, que es el de más largo alcance; el profeta, que es el que señala, siempre está señalando para que se permanezca en el camino, porque como decíamos, en este tiempo hay mucha gente que le gusta coger atajos, pero en Dios no existen los atajos. Hay un camino, que es Jesucristo. Y el apóstol, que podríamos decir que es alguien que podía desempeñar más de una función, porque siempre iba abriendo el camino. Entonces, la profecía era o sirve todavía. El para qué de la profecía es porque la profecía sirve para animar a los creyentes. Ya esa referencia está en el Nuevo Testamento. Sirve para edificar, como lo dijimos en Efesios 4, para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que alcancemos la plenitud del conocimiento. ¿Del conocimiento de quién? De Cristo. Entonces, por eso también decíamos que las profecías apuntan a Cristo, porque realmente lo que quiere Dios es que nosotros conozcamos a Cristo. Todo lo que Dios se lo propuso en Cristo para nosotros. Entonces, nosotros somos edificados por eso en Cristo. También la profecía se usa para consolar, para perfeccionar a los santos, para que no se queden niños, porque cuando uno es niño es llevado de aquí para allá y de allá para acá. Siempre hay alguien que lo está manejando, que lo está cuidando, pero que la aspiración de Dios es que crezcamos, ¿verdad? Y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, no hay hijo de Dios que se quede enano. Entonces, la profecía hace un papel importante, o el profeta hace un papel importante, porque él ayuda a esa perfección de los santos, en conjunto con los otros ministerios. Características de la profecía. La profecía señala la necesidad de permanecer en Dios. Mostramos varios ejemplos: el de Elías en el Antiguo Testamento, cuando reúne al pueblo alrededor del altar que él reconstruye y les dice: ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, vamos a seguir a Dios. Si Baal es Dios, entonces seguiremos a Baal, pero que aquí nos demuestre quién es quién. Y entonces hacen un sacrificio los profetas de Baal. Baal no responde, Baal se queda durmiendo en el camino porque, según el profeta, no llegó. Pero entonces él reconstruye el altar, hace el proceso de la leña, de la zanja, de echarle agua hasta que el agua corra, y luego en una oración que no dura ni 30 segundos pide fuego de parte de Dios y dice que al instante cae fuego y consume hasta el agua y todo queda hecho ceniza. Y el pueblo tiene que reconocer que Jehová es Dios. Entonces, fíjese el trabajo del profeta: señalar, ¿verdad?,
quién es Dios para que el pueblo permanezca en Dios. Otra característica de la profecía, porque a Moisés le preguntaron que cómo podríamos saber que el profeta era de Dios. Y entonces él, en Deuteronomio 18, él da unas pautas. Y es la siguiente: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, lo que dice Dios se cumple. Se cumple. Y lo que no ha dicho Dios no se cumple. Entonces, hay que esperar eso. La profecía es señal para los creyentes, porque si usted analiza primero a los Corintios capítulo 14, está hablando allí sobre el hablar en lenguas, y dice que el hablar en lenguas es señal para los incrédulos, pero que la profecía es una señal para los creyentes, y que por lo tanto él prefería hablar, ¿verdad?, pocas palabras profetizando, aunque fuera, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificar y para hacer el trabajo que Dios le había mandado hacer, porque incluso orando, si él oraba en lengua extraña, ¿cómo el que lo escuchaba podría dar el amén si no le entendía lo que decía? Entonces él prefiere profetizar. Dice, no obstante, no impidáis el hablar en lengua. Ojalá que cada uno hable en lengua y que hable más que yo, pero allá en su recámara privada. Porque el problema es que algunos solo quieren hablar en lengua es cuando otro está predicando o cuando hay mucha gente, pero de pronto allá en el cuarto él solito nunca habla en lenguas. Pero es mejor encerrarse en la cámara secreta donde Dios te oye en secreto y seguramente que te recompensará en público después. También muestra al incrédulo lo oculto de su corazón. ¿Por qué? Porque al entenderse lo que se dice, al ser claro el mensaje profético, el pecador se convence de su necesidad de Cristo. Y entonces, al sentirse él redarguido, él puede arrepentirse. Él puede arrepentirse porque la Biblia dice que la palabra de Dios inspirada, dicha en el nombre del Señor, es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir. Imagínense, todo lo que es el ser. Y allí hace la diferencia las diferentes partes del ser. Y entonces dice que hasta discierne las intenciones del corazón. Porque el hombre que no conoce a Dios no sabe lo que su corazón engañoso le dice o a dónde lo lleva. Pero cuando la profecía es clara, cuando el mensaje está bien coordinado y se entiende y es sencillo, porque a veces uno aspira a que todo el mundo le predique profundidades, pero hay quienes se profundizan tanto que nadie los entiende. ¿Y de qué interesa que yo me profundice tanto que nadie me entienda? ¿Cómo se convierte? ¿Cómo se arrepiente? ¿Cómo dice amén? Entonces él por eso dice que la profecía es la que hace que el incrédulo crea, que se dé cuenta que su corazón lo está engañando y entonces se arrepienta. Y por eso termina adorando a Dios, porque la profecía lo guía a la adoración a Dios, porque cuando él es convencido de su pecado, él se postrará y adorará a Dios, o sea, se entregará de todo su ser, de todo su corazón, de toda su alma, con todas sus fuerzas. La profecía puede ser juzgada por la iglesia, porque la profecía dice que no es de interpretación privada,
¿verdad? Nadie puede decir, porque a mí se me antoja. No, porque es que yo intuyo que es así. No, tiene unas bases en las que se puede manejar, y una de ellas es que la iglesia escucha con atención, pero también puede discernir si lo que se está diciendo es correcto, si lo que se está diciendo viene de parte de Dios. Porque se puede pasar un tiempo y esperar. Uno no tiene por qué correr, como decíamos ayer por ejemplo, del apóstol Pablo. Agabo, que era un profeta, en los tiempos del apóstol Pablo, se ató con el cinturón del apóstol y dijo algunas cosas que le iban a pasar al apóstol. Pero el apóstol determinó no quedarse escondido por lo que dijo el profeta, porque preventivamente le estaban anunciando lo que le iba a suceder, pero él dijo, no, yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo y aún a morir por Cristo, así que no me angustiéis ni me detengáis. Y aunque le habían dicho lo que le iba a pasar en Jerusalén, se fue para Jerusalén. Porque eso, ¿de qué nos sirve el ejemplo? El ejemplo nos sirve porque a veces hay quienes quieren aprovecharse, ¿verdad?, de nosotros y obligarnos a hacer lo que les parece a ellos. Dices, no, porque es que Dios te está diciendo por medio mío y tienes que hacerlo. Pero Pablo nos enseña ahí, con su actitud, que aunque Dios me diga, yo tengo la opción de escoger, ¿verdad?, de escoger sufrir lo que Él me está avisando o no. Ya eso era una determinación propia de quien recibió la profecía. Entonces, por eso, y es bueno, porque el otro día una hermana me pidió un consejo a mí, porque otra hermana la estaba presionando. Dice, es que Dios me mostró y tú tienes que hacer eso. Y la hermana decía, pero si es que yo no siento hacer eso. Es que yo también oro y Dios no me ha mostrado nada. No, pero es que desobediente, por eso Dios te va a castigar. Y yo, no, pero es que hermano, mire, y entonces estaba angustiada y la hermana vino donde mí y yo, no se angustie. Es que si usted quiere, está bien, es posible que lo que ella diga lo dice de parte de Dios, pero usted tiene la opción de escoger qué hacer. Entonces, se quedó tranquila después de eso, pero hay quienes quieren enseñorearse de los demás con base a que Dios le dijo algo. Pero bueno, si a usted le dan un mensaje para alguien y es verdad, es de Dios, déselo, el otro verá qué hace con lo que usted le diga. Usted puede ver, por ejemplo, cuando es de Dios, Dios le dijo a un profeta en el Antiguo Testamento, vaya a donde el rey Jeroboam y dígale, profetice contra el altar. Altar, altar, sobre ti quemarán huesos de hombre. Y entonces el rey se molestó porque eso fue donde el rey, imagínense. Y el rey dijo, prendedle. Y cuando dijo prendedle, se le secó la mano. Así, toda torcida. ¿Ah? Y entonces el rey se dio cuenta que era verdad. Y se disculpó y pidió que oraran por él para que se restaurara la mano. Y el profeta oró por él y se le restauró la mano. Y le dijeron, venga, coma, beba. Y él dijo, no, porque a mí Dios me dijo que no comiera ni bebiera aquí. Así que me voy y ni por el mismo camino puedo regresar. Y se fue por otro camino. Pero un profeta viejo, como todavía los hay, un profeta viejo escuchó todo lo que había pasado y ensilló el burro y se fue atrás de él. Porque él quería saber si era verdad lo que había dicho. Y entonces le dijo, pero es que a mí también Dios me mostró. Y el profeta desobedeció lo que Dios le había dicho directamente y lo mató un león. Y entonces cuando todo el mundo preguntaba, el profeta viejo decía, ese fue el varón de Dios que no obedeció a lo que Dios le dijo. Entonces uno tiene que mirar bien, porque cuando de verdad Dios le dice a uno directamente algo, ¿verdad?, uno tiene que prestarle atención. La profecía está sujeta el don de profecía está sujeta al profeta. El profeta no puede decir que se salió de sí, que
él no supo qué hacer, que se le salió de control, no. Él siempre debe saber lo que va a hacer, porque el Espíritu no le roba la voluntad. Entonces, él debe ser consciente de que el don está sujeto a él. La profecía siempre apunta a Jesucristo. Y debe ir impregnada de amor, porque aunque yo profetice mucho, si no tengo amor, no soy nada. Si yo hago milagros y traspaso los montes del corazón de la mar y no tengo amor, nada soy. Si tengo toda la fe del mundo, nada soy si no tengo amor. Y lo mismo es con la profecía. Si no va impregnada de amor, no sirve. La verdad hay que decirla con amor y en amor, porque de lo contrario no funciona. Sí, lo pusimos el primer día, el ejemplo de Jonás, porque Jonás fue a profetizar, pero no sentía mucha estima por los que él fue a profetizarle. De hecho, él esperaba que el juicio cayera, él guardaba una remota esperanza. Él sabía que Dios los iba a perdonar, porque Jonás lo que menos era incrédulo. A veces le dan mala fama a Jonás, pero lo que menos era Jonás era incrédulo. Al contrario, él sabía que Dios los iba a perdonar. Sino que él allá humanamente, como no estaba contento con ese pueblo, como no los amaba, y no los amaba porque como profeta que era, él sabía, porque ya Dios lo había dicho incluso por medio de otros profetas, lo que ese pueblo le iba a hacer al suyo. Así que él no le convenía que ese pueblo se salvara, porque le iban a dar duro al pueblo de Israel después. Entonces él fue a regañadientes por eso. Se trató de escapar, pero cuando Dios quiere que tú digas algo, y es Dios, te puedes meter donde tú quieras, que Dios te saca de donde te meta. Y eso fue lo que hizo Dios, lo sacó de allá de un barco donde iba metido en la bodega, durmiendo, y lo procesó en el buche de un pez. Imagínense, 3 días, el hombre estaba reacio, y necesitó 3 días y 3 noches dando vueltas ahí hasta que el alga se le enredó en el cuello y vio que la cosa era seria, y entonces dijo: la salvación es tuya, Jehová. Nadie es dueño de la salvación, el único que salva es Dios, el que determina quién se salva es Dios. Entonces el pez vomitó a Jonás. Y la tradición dice, y algunos libros históricos dicen, algunos comentarios dicen que como lo vomitó el pez y la gente se dio cuenta que salió del vientre de un gran pez, ¿quién no le cree a un hombre que sale del vientre de un gran pez? Porque el Dios de ellos tenía forma de pez. Entonces había un Dios que era mitad hombre, mitad pez. Esa era la figura que tenía. Entonces, cuando ellos vieron un hombre salir del vientre de un gran pez en la orilla de la playa, que usted no es capaz de creerle. Y sin embargo, fíjense, a pesar de todo eso, como Jonás no los amaba a ellos, él se puso a lo lejos después que predicó. El güey predicó 40 días el mismo mensaje, porque hay momentos en que Dios da el mismo mensaje. Y el mismo mensaje, y bueno, ¿y qué? ¿No habrá más? No, ese es el que Dios estipula para ese momento. Entonces, lo predicó y la gente se arrepintió y se convirtió. Y él se puso de todas formas a lo lejos y dice: vamos a ver, de pronto. Era muy remoto, pero él dijo: de pronto yo quiero verlo. Pero no pasó nada. Y usted sabe que Dios le hizo un milagro de una calabacera. Pero la calabacera se la comió un gusano. Él se molestó y Dios le dijo: te dolió, ¿verdad? Te duele, ¿verdad? Y eso que tú no trabajaste en ella, ni sabes ni cómo salió, ni cómo creció, ni cómo dio fruto, y te duele, ¿verdad? Y dice: fíjate, te duele aunque no le pusiste ni un dedo. Ahora no me va a doler a mí ese poco gente que está ahí, como 120,000 animales y gente y de toda clase de cosas que habían ahí, porque Dios no solamente cuida de los hombres, cuida de su creación.
y entonces demostró misericordia hasta con los animales. Entonces fíjense, pero el profeta cogió fue rabia porque se salvaron. Entonces, eso es lo que es un profeta sin amor. Diferencia entre el profeta y el sacerdote. Bueno, también lo mencionamos. Y mire, el profeta representa a Dios ante los hombres. La diferencia con el sacerdote es que el sacerdote representa al hombre ante Dios. Entonces, por eso el profeta no necesariamente tiene que ser como el pastor. El pastor cuida, el pastor apacienta, alimenta, o sea, pastorea, visita. A veces nosotros, de pronto nosotros como solo nos han enseñado a tener pastor, por eso a veces tenemos incomprensiones con alguien que nos está pastoreando. Y de pronto es que el que nos está pastoreando no es tan pastor. Y entonces usted se queja, es que no me visita, dice, pero es que él no es pastor. Él está encargado de la obra y como esa es la única figura que nosotros ponemos en práctica. Pero él puede ser profeta y no ser pastor. Y entonces si usted no entiende eso como creyente, va a maltratar al ministro, ¿verdad? Porque un ministro puede ser profeta, puede ser evangelista. Entonces él es evangelista y él está ganando gente y usted está estorbándolo porque no lo enseña como un maestro, pero si él no es maestro. Entonces usted se queja y empieza a molestar y a buscarle el pleito y a buscarle la caída, porque es que lo que dice es puro caldito, hermano, y uno cómo va a edificarse el domingo ahí y vea lo que le sirven, un platico de agua ahí simple. Pero la gente se está salvando con el poquito de agua simple y usted no le da gracias a Dios por eso. Porque usted está pensando en usted nada más. Y no puede darse cuenta que Dios está haciendo una obra y que de una u otra forma usted está siendo edificado. Pero es por eso, porque nosotros no tenemos totalmente en funcionamiento los diferentes ministerios. Entonces, nosotros cortamos con un solo raso a todo el mundo, pastor, 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 y de pronto no sea pastor. Está cuidando la iglesia, sí hace un trabajo, pero es más evangelista. Y entonces si el evangelista no lo entiende, entonces a los 2 años no se deja trasladar y a los 2 años es que está en su máximo esplendor, ha ganado gente, pero después de los 2 años empiezan a írsele, porque como no es maestro. Entonces por eso es que a mí me gustan los traslados. ¿Por qué? Porque si aquí hay un evangelista y llena esto, que le dé el cupo a un maestro después, que los edifique. Y entonces más atrás que echen un pastor que los cuide. ¿Cierto? Y ahí es donde hay que mirar los diferentes ministerios, realmente. Porque si no, se hace daño. Se hace daño. Y sobre todo porque en este tiempo el creyente le mide mucho el sermón al que predica. Y entonces, ustedes que conocen bien de béisbol, dicen, anda, pero ve quién va a predicar. Seguro que es una roletica al cuadro. Un pichoncito al... ¿Cierto? Un mamoncito al pitcher, dice el hermano Yelsi. Pero ustedes saben que hay flacitos al pitcher que hasta entran carreras. ¿O no? Eso se llama un sacrificio. Yo he oído un poquito de béisbol. Sabiéndolo jugar, en el juego hay ganancia, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, por eso dice la Biblia, por eso en Efesios 4 dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. ¿Verdad? Porque si yo amo a mi hermano en la forma en que él ministra y lo ayudo, seguramente nos complementaremos los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Y la iglesia saldrá gananciosa. Pero si empezamos a luchar con el que nos dirige, ¿usted a quién cree que Dios le dará el lado siempre? Al pastor, al ministro.
Y si no, mire la historia de Moisés, que como ese hombre, usted lo quisiera tener de pastor a Moisés. A mí me gustaría, porque Moisés era bueno para enseñar. Varón poderoso en palabras y en hechos, dice la Biblia. Hacía milagros, imagínense, abrió el mar en dos. Eso oraba y tocaba la roca y salía agua. Poderoso. Si existiera en este tiempo, oye, ¿quién no le gustaría tener un líder así? Completo, es tipo de Cristo. Era un hombre que usted le estaba pegando un garrotazo y él se arrodillaba a orar por usted. Pero eso sí, todo el que se quejó contra Moisés llevó. ¿Cierto? Llevó. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre muy manso y dijo, vea, si hay algún profeta, yo le mostraré un sueño, le daré una visión, pero mi siervo Moisés habla conmigo cara a cara. El gran problema actual es que nosotros nos estamos dejando llevar más de la cuenta por la forma de educación que hay. ¿Sabe cómo es la educación actual? Es horizontal. ¿Cómo es una educación horizontal? Una educación horizontal es la que el alumno se sienta frente al profesor y no lo respeta. ¿Por qué? Porque se cree en la misma dimensión de su profesor y entonces no respeta la autoridad. Y a veces nosotros queremos aplicar eso en la iglesia. Como ahora tenemos más profesionales, antes de pronto éramos más sencillos, habíamos estudiado menos, nos sujetábamos más. Ahora sabemos más y entonces no queremos sujetarnos. Pero es que entre uno más conoce, más humilde debe ser. Sí, Señor. Porque es que nosotros estamos en el camino del Señor. Nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Entonces no nos regimos por las mismas normas ni por los mismos principios. Hay un himno por ahí de Zacarías, ¿verdad? Que dice, aquí se sube bajando y aquí se vive muriendo, nos humillamos reinando y hasta ganamos perdiendo, y aquí recibimos dando. Entonces, ¿cierto? Todo es distinto en el reino de Dios. El problema es que aquí uno tiene que morirse. En el mundo es de los vivos. Y algunos quieren ser vivos en la iglesia. Pero se la pasan de vivos y terminan muertos. Pero aquí hay que morir para llegar a vivir. Entonces, eso también es de parte de Dios. Por eso yo quise hacer esto aquí. Me llamó la atención esta diferencia. Para que uno entienda quién es quién. Entonces, el maestro tiene una línea, el evangelista tiene un mayor alcance, el pastor es casi del grande del evangelista porque el pastor tiene la posibilidad de hacer obra de evangelista y ser pastor. El apóstol es muy conveniente y es principal porque, mire, ¿verdad? Pone fundamento y porque sin este dedo, esta mano, deja de ser muy útil. Entonces, el profeta, ámelo, aunque siempre esté diciendo, mira, así es que, mira, así es que te vas ahí en el precipicio, venga para acá. Sí. Entonces, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ve pues, cuán malo y cuán amargo es haberte apartado tú de Jehová y haber faltado el temor de Jehová en ti, dice el Señor. Fíjese el profeta cómo habla. Pero usted ve al que está pastoreando y dice, amados, hijitos míos. Entonces, claro, entonces a usted más le gusta eso más, ¿verdad? Amadito, hijito mío. Y entonces que te carguen, que te lleven en el hombro. Bueno, eso como que le gusta más a algunos. Pero se necesitan ambas cosas. Por eso yo hablé al principio de la doctrina del cuerpo, porque si dijere el ojo,
que no es del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hay una anécdota vieja que yo siempre la digo y de pronto alguno no la ha oído, yo se la repito. El que la oyó, tranquilo, no se preocupe, la vuelve a oír. Pero es que me sirve de ejemplo para esto. Porque todos nos necesitamos. Y cuidando a los demás me cuido yo. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre cegatón que tenía una nariz muy simpática, muy ejemplar. Una nariz así que cuando se ponía de perfil, qué perfección de nariz. Pero como el hombre era un poco cegatón, usaba unas gafas de esas bien gruesas de doble fondo de botella. Así. La nariz, como era un poco vanidosa, un día dijo, estoy cansada, me tienen ustedes jorobada. Así es que yo no soporto más llevarlos encima. Así que se sacudió y las gafas volaron. Pero como el hombre era cegatón, se tropezó en una piedra y se fue de cabeza. ¿Y quién cree que se aplastó primero? O sea que le convenía llevar las gafas. Él era, la más beneficiada era la nariz, porque es la que más sobresalía. Entonces, el propósito de la profecía, alumbrar el camino, porque la palabra profética más segura, que es la que tenemos nosotros, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dígame usted si este mundo no está oscuro. Este mundo en estos días está muy oscuro. Y entonces la que nos va a alumbrar es la profecía. ¿Por qué? Porque nos va a asegurar lo que Dios va a hacer. Ya Dios lo prometió, en Dios ya están hechas todas las cosas. Y nosotros necesitamos fijarnos en lo que Dios dice. Note usted que los profetas, aunque todos no lo entendieron en su tiempo, porque de hecho usted ve que muchos profetas hablaron en figuras, era la forma en que ellos lo vieron, porque no lo entendían todo, pero escribieron, porque hay dos clases de profetas, los que escribían y los que no escribían. Y entonces unos escribieron poquito y otros escribieron mucho, por eso se llaman profetas menores y profetas mayores, no por la importancia, sino por el tamaño de los escritos, del contenido de lo que escribían. Entonces algunos lo que escribieron fue, y eso dice que era como un caballo o como un escorpión y salía fuego de su boca. Entonces, esa es una característica de la profecía, que puede ser literal o que puede ser alegórica. Entonces, una alegoría usted sabe que es una figura gramatical del lenguaje para expresar un mensaje por medio de una comparación o un ejemplo. Entonces, la alegoría tiene que ser tratada como esa imagen gramatical que es. Uno tiene que tener cuidado de alegorizar lo literal y de literalizar lo alegórico. O tiene que volverse un experto y buscar un buen equilibrio entre las dos cuando quiera enseñar acerca de la profecía. Entonces, por eso es bueno que nosotros no nos precipitemos a la hora de interpretar. Algunos dicen, por ejemplo, que esos escorpiones que botaban fuego por la cola, que herían a la gente, que eso era un helicóptero Apache de este tiempo. No, puede que sí, puede que no. Lo que pasa es que él no entendió lo que vio. Y él dijo, lo que él conocía eran los escorpiones. Y fíjese, mire bien un helicóptero Apache para que vea, de los Estados Unidos. Parece un escorpión. Entonces, por eso alguno se atreve a decir, y coge un ejemplo y dice, ¿verdad? Pero muchas veces por hacer eso se cae en la especulación. Entonces, es lo que uno tiene que tener cuidado, en no especular de lo que no se necesita especular. Pero como eso le gusta a la gente de este tiempo, porque si no, hay muchos que si se les predica solo lo que está en la Biblia, y uno no especula, entonces dicen que el mensaje es malo. O sea, ese pastor no sabe nada, o ese predicador, eso lo hubiera dicho yo. Sí, pero usted lo hubiera dicho, pero no lo dice. Entonces tiene que venir alguien a decirlo. ¿Verdad? Porque yo he escuchado gente que sabe mucho, pero cuando enseñan no se atreven
plantear una situación determinada o a decir, yo pienso esto, porque le da miedo de que la gente lo vaya a juzgar mal y pierda su prestigio. En eso uno tiene que tener cuidado, porque por eso muchos grupos evangélicos, algunos, han caído en desgracia. ¿Por qué razón? Porque se ponen a poner fechas con base, ¿verdad?, a alegorías. Y entonces dice, el Señor Jesucristo viene en 1930 y no vino en 1930. Y bueno, si no es en el 30, entonces en el 61. Y entonces empiezan a cambiar fechas. Pero usted sabe que la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Ah, pero hermano, siempre terminan es ahí. Ah, bueno, pero ¿y si la Biblia termina es ahí? ¿Qué quiere que le diga? Que yo sé. Pues a mí no me da mareo, porque usted tampoco sabe y nadie sabe. Entonces, ¿por qué me voy a sentir mal porque no sé? Si la Biblia no dice. Todo lo que yo diga con base a eso será, como dice un himno, mera especulación y mera palabrería. Claro que a algunos les gusta oír eso. Y se emocionan con eso y eso, tremendo predicador. Y le echó un poco de cuento, un poco de paja fue lo que dijo. El propósito de la profecía es conservar al creyente bien ubicado, porque, hermanos, mire, nosotros a veces queremos saber lo que realmente no nos debería preocupar. En este mundo hay tres grandes grupos, que son los judíos, los gentiles y la iglesia. Esos son los tres grandes grupos que menciona la Biblia. Y lo escatológico, que es la parte de la profecía que tiende a ser futurista, se llama escatología en estudios teológicos. Es una materia que dan en el Instituto Bíblico. Entonces, afecta por igual a estos tres grupos de personas. Lo escatológico, ya sea en forma global o particular a cada grupo, porque cada grupo o cada individuo disfrutará o sufrirá según haya escogido creer. O sea, se pueden decir muchas cosas, pero lo que usted escucha que dicen, si lo cree o no lo cree, lo puede llevar a disfrutar o lo puede llevar a sufrir, porque depende de lo que crea. ¿Verdad? Yo dije un versículo que a mí me parece interesante ayer. Dice, bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Sí, porque uno puede estar aprobando algo en contra de la corriente, porque a uno le parece que está claro, y se está condenando. Y por eso es que hay que mirar bien. Pero la profecía que viene de Dios es algo que alumbra el camino, y lo que pretende es conservar al creyente en su posición. Al ser humano le inquieta el futuro. ¿Y a quién no le inquieta el futuro? A todos. Quisiéramos saber lo que va a pasar mañana. Pero todas las veces no es saludable saber lo que va a pasar mañana. Porque si mañana me va a atropellar una tractomula de 52 toneladas y me va a dejar hecho chicha, toda la noche sufriendo. Y si me va a atropellar dentro de 15 días, imagínense. Hermano, ni siquiera lo diga, porque algunos se han vuelto hasta agoreros. Ni mencione eso, que si le pasa eso, ay, pobrecito. Sí, porque lo diga no tiene que pasarme. Ni me voy a morir por eso, yo me moriré, bueno, Dios sabrá cuándo. Pero no es porque yo lo diga, me voy a caer muerto de una vez. Estaría dándole poder a las palabras que no lo tienen. Que mucha gente en este tiempo lo hace. Pero entonces, ¿qué acontece? Que es mejor incluso a veces no conocer lo que va a pasar mañana, porque se evitan un montón de sufrimientos. Y si no lo vas a poder evitar, entonces ¿para qué lo quieres saber? ¿Y sabe qué pasa? Que por querer conocerlo o por querer que alguien se lo muestre, a veces uno quisiera que alguien se lo dijera,
Quiere incluso el creyente descubrir cosas que la Biblia no dice. Pero es que las que dice son suficientes para uno salvarse. Las que dice son suficientes para uno ser feliz. Las que dice, la Biblia dice al final de San Juan, ¿verdad? Que las que están escritas sirven para que nosotros creamos que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por lo que no está escrito? Por lo que a veces no podemos interpretar como quisiéramos interpretar. Lo que yo quiero entonces, y he querido en todos estos días, y aunque voy a mostrar algunas comparaciones en el Apocalipsis, no es mi intención, porque tampoco habría tiempo de mostrarle punto por punto lo que significa. ¿Por qué razón? Porque a veces ni me interesa. Realmente no hay cosas que no me interesan. Y le voy a decir más adelante por qué. ¿Por qué no me interesa? Porque, hermanos, mire, si usted se ubica en el presente, seguramente usted alcanzará lo que Dios le ha prometido que le va a dar. El problema es que si usted vive en el futuro y pensando en el futuro, descuida el presente. Y descuidando el presente, es posible que no llegue al futuro. ¿Por qué? Porque se va a desubicar, porque va a perder la identidad de quién es usted. Así es que muchos han perdido, buscando conocer el futuro, se han desubicado en el presente y han perdido su identidad. De tal manera que en el futuro el Señor les dirá, yo a ustedes no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, pero si nosotros íbamos a culto todos los días, no me interesa, yo no los conozco a ustedes. Pero si hicimos milagros, pero no los conozco. ¿Cierto? Sí, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que dice Señor, pero no se sujeta a su Señor. Entonces, había una anciana que yo conocí por allá, por La Peña, cuando yo predicaba por allá, que me decía, hermano Ferna, vea, hay gente que eso es fácil, con la boca y el dedo, hacen rosa y macaneo, pero con la boca y el dedo. Y entonces San Juan dice, amados, no amemos de palabra, ni de lengua, porque a veces solo es de algo. Y al Señor no le pasa a ninguno que hace eso. Entonces, nosotros queremos compartir de tal forma, vivir el presente en el temor de Dios, que el día que el Señor venga nos diga, venga buen siervo fiel, venga, entre en el gozo de su Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Así que ubiquémonos en el presente, porque la profecía, incluso la de Apocalipsis, lo que nos quiere es ubicar en el presente. Y ahora se lo voy a demostrar. Entonces, todos los pensamientos que yo he querido compartir con usted, no es pretendiendo decirle nada nuevo, sino que la aspiración, la pretensión de este siervo es de animarlo a que usted perfeccione su santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad usted no verá al Señor. ¿Por qué? Porque si usted no está en paz con los demás, tampoco verá al Señor. ¿Y de qué sirve que usted conozca todo el Apocalipsis y viva de pelea con los demás? La Biblia es clara, la Biblia dice, seguid la paz con todos. Usted quiere ver días buenos, conozca el futuro. No dice así, ¿verdad? Dice, usted quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. Póngale doble freno a la lengua. Y busque la paz. Y sígala, y verá días excelentes. Siga la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Soportándoos con paciencia y en humildad los unos a los otros. Y ese sí es nuestro papel, porque somos columnas y baluartes de la verdad. Y mire qué hace la columna, ¿verdad? ¿Qué hace la columna esa? Está soportando la losa y a todo el que se sube allá. ¿Y qué hacen los baluartes? Defienden. Aquí ustedes tienen un poco de baluarte. Si no se han dado cuenta, perdieron el año. Porque baluarte es lo que hay aquí en Cartagena. Y si no, alquile una lancha y mírelo desde afuera.
son bonitos y entiende el propósito que tenían. Cuando yo una vez vi un documental sobre las murallas de Cartagena y mostraban, porque claro, desde el aire y desde cierta distancia se nota su oficio, de pronto ahí sobre ellos no, pero dice que los españoles cuando eran atacados aquí, venían todas esas naves, todas venían en bloque, y diga usted que venían 50 embarcaciones, pero como habían, ¿cuántos fue que dijo usted que habían? ¿Cuántos baluartes? 19, bueno, habían 19 baluartes, entonces venía el grupo de embarcaciones enemigas, pero cuando llegaban a la altura de los baluartes, aunque venían 50 de frente, apenas llegaban al primer baluarte, 25 y 25. 25 para allá, 25 para acá. Se encontraban las 25 estas con el otro baluarte y se abrían 12 para allá y 13 para acá. Y ocurría lo mismo del otro lado. Y cuando se encontraban con el otro, entonces era la mitad para allá y la mitad para acá. Y claro, desde cada pared esa entre baluarte y baluarte, vea, pam, 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 pam. Por eso no pudieron acabar con Cartagena. Usted es un baluarte. Y fíjese que está para defender la ciudad, no para dividirla. Y la profecía, por eso está, es para que nosotros nos conservemos en esa unidad. En esa unidad, porque la Biblia da hasta razón al pastor, que a veces no lo aplican algunos, pero ahí dice clarito, dice, el hombre que cause divisiones después de 2 amonestaciones, deséchalo. A eso está en la Biblia. Que algunos no se atreven a aplicarlo, pero ahí está. Pero ahí lo dice. Y yo una vez hice un ensayo y le entregué a uno al diablo por allá y se corrigieron los demás. Entonces, porque es que eso está ahí. Porque un reino dividido contra sí mismo no llega a ningún lado. Y eso es lo que hacen los baluartes, dividir, pero al enemigo. Y nosotros somos columna y somos baluartes ¿de qué? De la verdad. ¿Verdad que es bonito el ejemplo que pone el apóstol? Entonces es para conservar la esperanza, mostrar que Dios es el único que conoce todo, porque la profecía nos enseña y nos muestra que Dios es el único que conoce todo. Y entonces, claro, la esperanza nuestra no avergüenza. ¿Por qué? Porque teniendo un Dios que conoce todo, podemos esperar en Él, en que Él es fiel y nos va a guardar, nos va a ayudar, nos va a sostener. Y no tendremos temor, ni por eso tenemos que andar estresados. Porque yo una vez llegué a donde un médico en el extranjero cuando estaba haciendo obra misionera y el médico me dijo, vea pastor, usted lo que tiene es ansiedad. Debe ser porque a los extranjeros les da ansiedad. Y entonces me dijo, yo le voy a mandar unas pastillitas por aquí. Y yo le dije, bueno, usted me las manda, pero yo no me las voy a tomar. ¿Y por qué? No, yo en algunas ocasiones me he tomado una que otra pastilla, pero eso para la ansiedad no me las iba a tomar. Yo dije, no, usted mándemelas, pero yo no me las voy a tomar. Usted está en su derecho, pero yo estoy en el mío. ¿Y por qué no se las va a tomar? Dice, porque yo tengo un remedio contra la ansiedad. ¿Y cuál es? Dice, echárselas a Jesucristo. Eso es lo que dice, no dice bébete un frasco de pastillas. Dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Cierto? Entonces, fíjese que cuando uno tiene esperanza, no se estresa. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, como los que no tienen esperanza. Usted ve un difunto de unos creyentes fieles y ve un difunto de unos inconversos o de unos que no han sido muy fieles y usted notará la diferencia. ¿Por qué? Porque los unos parece que fueran serenitos y los otros, ¡ay, me voy en el cajón! Aguántenme que me voy en el cajón. Yo los he visto. Pero no se tiran, pero hacen ese show. Eso es para que lo aguanten, pero porque también se portaron mal. Pero el que tiene esperanza dice, yo sé que lo voy a ver el día que Cristo venga. Y le duele, porque sí le duele, se le fue la mamá, el tío, el papá, el primo. Pero él lleva una esperanza, dice, me duele, pero yo sé que un día lo voy a ver.
¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza que Dios me dice verdad de que los que duermen en Cristo resucitarán primero. Y eso como que le da una paz a uno. Yo una vez estaba llorando porque se murió mi abuela y mi tío me dijo, no lloren, ve. No llore, ¿acaso usted qué? Usted no cree en Dios. Entonces, ¿para qué llora? Así me dijo. Entonces me quedé callado y no lloré más. Ese tío mío era un poco rústico, pero bueno. Quedé callado y no lloré más. Ya se me pasó el sentimiento instantáneamente. Como otro que me dijo, ay, ¿qué? ¿Y tú qué? Y dice, aquí aburrido. Y yo, hombre, ¿y usted se aburre? ¿Y usted no es que es cristiano? Y yo, sí, yo soy cristiano. Y dice, los cristianos no se aburren. ¿Y por qué? Porque tienen esperanza. Y tienen confianza en que Dios les va a poner paz y les va a dar gracia y los va a sacar adelante, le va a mostrar la salida a la necesidad y al problema. Entonces, la profecía tiene esa capacidad. Y cuando uno sabe que Dios lo conoce todo, uno confía en el Señor. En conclusión, la profecía acabará, porque el único que permanece es el amor. Pero la profecía acabará. Acabará porque llegará un momento en que no se necesite. ¿Por qué? Porque todo estará cumplido. Y entonces ya no se necesitará más. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Aleluya. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mirar. Ahora vamos a mirar muchos de esos títulos que yo mostré allí, de esos encabezados. Ahora yo se los voy a mostrar en la gran tribulación. Si usted me ayuda un momentico, hermanos, ahí. Aquí está la gran tribulación. Entonces, nosotros podemos mirar, hermanos, si usted lee el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, ¿de quién comienza hablando? De Jesucristo. El libro de Apocalipsis es el libro profético del Nuevo Testamento, el libro profético por excelencia, aunque hay profecía en los 4 evangelios, ¿verdad? Porque sí la hay. En Mateo, ¿qué? 24. De Mateo 24 para adelante habla de muchas cosas. En San Marcos 13, en Lucas, como Lucas, ¿qué? Como Lucas 11, algo así. Y todos ellos hablan de los sucesos que acontecerán antes de la venida del Señor, ¿verdad? En algunas otras cartas también dice de esa esperanza. Pero Apocalipsis nos muestra las cosas que son, dice el apóstol, las cosas que son, ¿verdad? Y las que serán. Incluso nos muestra cosas que ya fueron. Porque la profecía también tiene algo. Y es que usted en un solo versículo, la gran tribulación. Sí, ahí está. Entonces usted puede mirar cómo comienza el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y fíjense que sí es profecía, porque aquí lo dice. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya me lo puede dejar ahí. Sí, ¿y eso por qué está ahí? ¿Cómo se borra eso? Ah, ya. Entonces hay una visión del Hijo del Hombre, ¿verdad? Hay una visión del Hijo del Hombre. Y dice que Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias
que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, repulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Eso le consuela a usted o no le consuela? Si usted lo medita bien, terminará consolado. Si usted lo medita bien, terminará edificado. Si usted lo medita bien, terminará animado. Porque a veces uno lo lee muy ligeramente, pero es que ahí le están diciendo, fíjese, ¿en manos de quién están los ministros de la iglesia? Del Señor, ¿verdad? Los tiene a todos en la mano. Eso me enseña a mí muchas cosas. Es lo que decía ahorita, porque yo voy a mostrar el marco de referencia que estaba primero, ¿verdad? La profecía sirve para exhortar, para edificar y para consolar. Entonces, yo me consuelo cuando todo el mundo se me viene encima y yo me acuerdo y dice, pero Dios me tiene en su mano, sí. Se me puede venir todo el mundo encima y Dios me tiene en su mano. ¿Y usted? ¿Dónde está usted? Imagínese, fíjese, si no lo tiene en su mano, hay uno que se pasea y lo rodea. Y no duerme, para que lo sepa. ¿Ah? Dice que Él se mueve en medio de los 7 candeleros. Imagínense que el diablo sabía eso y hay creyentes que no lo saben. ¿Por qué? Se lo digo, porque cuando el diablo fue a la presencia de Dios y Dios le dijo, ¿tú no has visto a mi siervo Job? ¿Ah? Que no hay otro como él. Y dice, ay, ¿y quién no va a ser como Job si tú lo tienes rodeado? ¿Por dónde me le meto? El salmista lo sabía. Dice, delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Por dónde se mete el diablo? Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses, le dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Verdad? Dice, porque habéis muerto. Fíjese que aquí se vale morirse. Y vuestra vida está escondida ahora con Cristo en Dios. Con razón el cantante decía, escondida está mi vida en Dios, mi vida está escondida en Él, y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Entonces, eso no quiere decir, porque yo no estoy diciendo que el diablo no esté como león rugiente. Y eso no quiere decir que el diablo pues ya no hace nada. No, si usted se sale de ahí, claro que lo coge y se lo devora. Pero ¿y usted le va a hacer el favor? Por eso es que el apóstol está diciendo, nadie nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Porque ya ha dicho, dicen, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni las potestades, ninguna cosa creada, y el diablo es una cosa creada. Y le digo cosa porque es el diablo, es una cosa creada. Ni el diablo nos puede separar.
O sea que el único que se puede separar es usted. Si usted determina que aquí lo miraron feo y se va, ¿a qué quede expuesto? Así que a mí me pueden decir feo, maluco, como quiera, dígame, pero de aquí no me salgo. Sí, porque hay gente más delicada que una muela picada. Y hasta lo dulce le cae mal. ¿Cierto? Hasta lo dulce le cae mal. Sí, señor. Uy, delicadísimo. Entonces, aquí describen a Jesucristo. Para usted interpretar el Apocalipsis, mire, ¿por qué yo no veo 3 en el trono? Porque el que está en el trono, cuando se humillan los seres angelicales y los que están allá rodeando el trono, dicen, al que vive por los siglos de los siglos, sea la gloria y la honra, a ese que vive por los siglos de los siglos, que está en el trono. Pero fíjese que aquí adelante dice, ¿quién vive por los siglos de los siglos? ¿Quién vive por los siglos de los siglos? ¿Y por qué? Porque murió y resucitó. Y es aquí que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, cuando usted ve ese trono y esos seres celestiales y todos tiran la corona y dicen que es digno, no le están diciendo a la segunda persona ni a la tercera persona. Le están diciendo al que vive por los siglos de los siglos, que se llama Jesucristo. Así que hasta en el Apocalipsis yo le demuestro la unicidad. Por eso, él que me preguntó ayer sobre Zacarías 14:9, eso es lo que quiere decir Zacarías 14:9. Que al final de esta historia seguirá siendo uno. No porque sufrió un proceso de volverse uno, no. Sino porque desde el principio ha sido único. Cuando nada existía, Él existía y era único. Y cuando lo vean allá en el cielo, sentado en el trono, y aunque tenga forma de cordero, será el que está sentado en el trono y el cordero. Fíjese qué problema es, si yo soy padre y soy hijo, y usted me ve partido por alguna parte. ¿Y por qué soy padre? Porque tengo hijos, claro, tengo 2. ¿Y por qué soy hijo? Porque tengo un papá y una mamá. Y fíjese, ¿verdad? Y soy pastor también. ¿Ah? Y me gradué en mecánica, diésel y automotriz. Y míreme, todavía sigo entero. Y entonces, porque el Señor Jesucristo tiene un montón de oficios, ¿ah? Entonces usted lo quiere partir. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, nosotros vemos en el Apocalipsis, y por eso el capítulo 1 es importante, es el marco de referencia de todo el resto. Ahora, ¿por qué me metí aquí con la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? Es un periodo determinado de la historia humana en que Dios manifestará su justicia y hará que los hombres conozcan la severidad de su juicio y la firmeza de su carácter. Eso es la gran tribulación. Ahora, ¿usted quiere estar en la gran tribulación? ¿Usted quiere verla? Porque ese es el problema del que quiere saber. Hermano, explíquenos, hermano, porque es que queremos. ¿Y usted para qué quiere saber? Esa cosa no va a ser un espectáculo bonito. Imagínense que cuando Dios sacó a Lot, ¿verdad? Y a su familia de Sodoma y de Gomorra, le dijo, no miren para atrás. Porque Dios no quería que vieran eso. Pero uno a veces se empecina en querer saber qué es eso. Dice, bueno, si usted quiere saber qué es eso, pues apártese del Señor y espere. Y lo vivirá en vivo y en directo. Porque como nadie puede explicarle eso, ¿ah? Es una ironía, no se preocupe. El periodo de la gran tribulación tendrá una duración de 7 años. Este número resulta del estudio cuidadoso del libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. La gran tribulación durará 7 años. Los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. ¿Sí?
¿Por qué decimos eso? Bueno, porque usted puede estudiar las 70 semanas de Daniel y se dará cuenta que lo que le hace falta a las 70 semanas por cumplirse son 7 años. O sea, una semana. ¿Por qué? Porque son 70 semanas. 70 semanas son 490 años. ¿Verdad? Porque son 70 semanas de años, no de días. Usted, por eso le di la cita, usted lo puede leer en casa, lo repasa bien y entonces se dará cuenta. Pero hasta ahora solo se han cumplido 69 semanas. ¿Por qué? Porque se comenzaron a cumplir desde el decreto del rey Artajerjes, ¿verdad? Para que el pueblo saliera de la cautividad, y luego se menciona una semana, ¿verdad? En el tiempo en que Cristo fue crucificado. Entonces, eso suma más o menos, si usted se da cuenta, usted empieza a hacer cuentas desde el 445, creo que es, hasta el año 38, porque el año 38 algunos, la época nuestra la comienzan, o el nacimiento de Jesucristo lo ponen como en el año 6, otros en el año 4, no se han puesto de acuerdo y yo no le puedo asegurar nada porque en ese tiempo no estaba vivo. Entonces me guío solo por lo que dicen los historiadores, ¿verdad? Entonces, más o menos, según los historiadores, Jesucristo nació en el año 6 de nuestra época, según algunos. Según otros nació en el 4. Eso más o menos nos da una fecha del año 38 en que Cristo fue crucificado. Entonces, del 445, si no estoy mal, al 38, hay 483 años. ¿Verdad? Más o menos. Entonces, pero son 70 semanas de años que suman 490. ¿Cuántos años le faltan? 7 años, una semana de años. Hasta el Mesías príncipe, claro. Entonces no me puedo meter a expulgarle todo porque ese no es mi tema es la profecía hoy. Solo le estoy demostrando que dentro de la profecía nosotros podemos encontrar ánimo, consuelo y edificación. Esa es mi pretensión, porque ese es mi tema que me dieron para enseñar. Entonces allí, cuando comience la gran tribulación, se comenzará a desarrollar la séptima semana. Si usted lee el libro del profeta Daniel, usted encontrará que habla de 42 meses, de 1260 días. ¿Eso a qué equivale? A 3 años y medio. Por eso decimos que la gran tribulación está partida en 2 periodos de 3 años y medio, porque son 42 meses, 12 y 12, 24, ¿verdad? Y 12, y ya van 3 años. Y medio año son 6 meses, más 36 meses que llevábamos de 3 años, 42. O sea, 3 años y medio. La Biblia habla o de tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Eso cuánto es? Un tiempo es 1 año, 2 tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. O sea, 3 años y medio. Le da la cuenta por toda la hora. Entonces, cuando usted oiga esas expresiones, se está refiriendo a lo mismo. A la semana de la gran tribulación. Entonces, si usted lo traslada al Nuevo Testamento, usted encontrará que en la carta a los tesalonicenses explica, ¿verdad? Explica ese tiempo de los primeros 3 años y medio, donde dice que se manifestará el inicuo, ¿verdad? El hombre de pecado, el que hay quien al presente lo detiene. Al presente hay quien lo detiene, yo me imagino que es el Espíritu Santo, que está en la iglesia y no lo deja que entre en total actividad. Ahora, él sí está funcionando desde la antigüedad, porque el misterio de la iniquidad está en funcionamiento desde la antigüedad. Y de hecho ya en el tiempo de Moisés, por eso los brujos aquellos pudieron hacer ciertas cositas por ahí. Pero ustedes saben, y eso nos anima y nos consuela, que la vara de Dios se tragó a la vara de los magos eso y de los brujos, más poderosa. Eso me anima porque lo que yo tengo es más poderoso que lo que ellos tienen. Y siempre que ha tratado el diablo de sacar alguna artimaña, lo de Dios va por encima.
Entonces fíjese que por eso en este tiempo ya casi usted ve en la religión mundial que casi nadie quiere ser pastor, hermano. Ahora es puro profeta y apóstol. El apóstol fulano tiene 10.000 creyentes y entonces todo el mundo quiere tener 10.000 creyentes y ser apóstol. Y todo el mundo quiere ser profeta y ya los racitos casi ninguno quiere ser. Y por eso usted ve que cada uno, cuando el apóstol se descuida, le saca un poquito y abre en la esquina un grupito. Y yo he oído a gente decir, no, es que estamos montando una iglesia, porque es que eso es lo que da billetico ahora. Ese es el misterio de la iniquidad, que tiene obreros fraudulentos también. Tiene todas las categorías, pero falsas. Y tiene una iglesia falsa, ¿verdad? Porque usted sabe que hay dos iglesias, ¿verdad? Una verdadera y una falsa. Y hay dos religiones, ¿verdad? La pura y sin mácula, que tiene un sello, y la falsa. Entonces, porque ahí el enemigo parodia a Dios. Pero lo nuestro se conoce porque permanece. Permanece. Entonces, la gran tribulación va a ser un juicio, ya dijimos, donde Dios va a mostrar ¿qué? Su ira, sus juicios. ¿Y usted para qué quiere? ¿Usted para qué quiere ver los juicios de Dios y la ira de Dios? ¿Ah? Yo no sé los que aspiran a irse en la segunda vuelta. ¿Ah? ¿A quién le gustaría irse en la segunda vuelta después de pasar por todo eso? Yo no. Entonces mire, se derraman los juicios de los sellos y se derraman una serie de juicios. Los sellos, cuando los sellos se abren, ¿usted por qué tiene un marco de referencia que es Cristo? Es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Ese es lo principal allí, es Cristo, no son los sellos, no son los 144,000, no son las copas, es Cristo. Por eso usted le detallan a Cristo en el primer capítulo. ¿Cómo es Cristo? Porque el Señor quiere que lo conozcan. Porque es que conociéndolo a Él, es que vamos a salvarnos de todo eso que está ahí. Note usted que cuando en el capítulo anterior a la gran tribulación está el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Y nos sirve para nosotros orientarnos. Fíjense que eso puede estarle pasando a usted, cualquiera de esas circunstancias le puede estar pasando a usted, pero en cada una de esas iglesias hay un mensaje de esperanza. Y note usted cómo muestra allí las cualidades de ese Dios que nosotros tenemos. Porque incluso dice a una iglesia, dice, tengo contra ti una cosa, ¿sabes? Que has perdido tu primer amor. Pero como en este tiempo dice que el que tiene el primer amor, que en el primer amor. ¿Ah? Eso se le pasa ahorita. Bueno, ojalá no se le pase porque allá al final le van a decir, tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Y de pronto es porque es que hermano, es que aquí me han cambiado el pastor 8 veces. ¿Cómo quiere usted que yo ame a Dios así igualito? Usted no sigue pastores, usted sigue a Jesucristo. Eso suena duro, pero es que es así. Y a mí eso fue lo que me enseñaron. Y mi pastor se echó a perder y yo no me fui atrás de él. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él mismo me enseñó. Que yo no lo seguía a él. Seguía a Cristo. Porque Cristo es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. ¿Ah? Por eso tiene un retrato bien puesto. Dice, pero fíjese, ahí dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero arrepiéntete. Haz las primeras obras. Entonces uno a veces no sabe por qué no crece, por qué no se desarrolla, porque mira bien de dónde te caíste. ¿Verdad? Hay niños que se caen y parece que no les pasará nada, pero el golpe que se dieron, ¿cómo los afecta en su vida futura? Ojalá que nosotros los golpes no nos hayan afectado, que nos hayan ayudado a crecer.
Arrepiéntete, haz tus primeras obras. ¿Por qué? Porque es que tú te has dedicado a ponerte en un lugar privilegiado y a decir quién es salvo y quién no es salvo. ¿Te parece a Jonás? Sí. En la iglesia no puede haber eso. ¿Por qué? Porque el que salva es Jesucristo. Nadie nos ha puesto a nosotros en el puesto de Jesucristo. Pero, ¿qué me muestra mi Cristo? Fíjese que mi Cristo me muestra que aunque Jezabel era mala y enseñaba a fornicar y verdad, estaba bien mal, sin embargo, el Señor Jesucristo dice, y le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Eso da más resultados. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se le hará al que no hiciere misericordia. Entonces, aquí alguno puede estar muy grave, pero si se arrepiente alcanza misericordia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no tenemos por qué pelearnos los unos a los otros. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, fíjese que muestra a Cristo en la iglesia, moviéndose en medio de la iglesia y conociendo, porque a cada iglesia lo muestra en una faceta diferente. El que lo ve todo, el que lo sabe todo y de su boca sale una espada aguda que es la que ejecuta. El que es el principio y el fin, el primero y el último. Eso quiere decir que son ¿cuántos? Si yo estoy pagando el recibo del agua y soy el primero y el último, ¿cuántos hay en la fila? Bueno, y Jesucristo dice que Él es el solo porque Él dice, yo soy el primero y el último. Y así a quién se le presenta, a la iglesia. ¿Y eso para qué? Para decirnos que Él nos libra de la ira venidera. ¿Y tendrá derecho a librarnos? Sí tiene derecho a librarnos. Entonces mire, las trompetas, los testigos de Dios, la persecución de Israel, falso sistema religioso, juicio de las copas, caída de la falsa iglesia, eventos, batalla de Armagedón, destrucción de la bestia, resurrección de los santos del Antiguo Testamento, encarcelamiento de Satanás. Bueno, todo eso ocurre en la gran tribulación. Ahora, para explicar cada línea de esa, es un mensaje de una noche. Así que por eso no es mi tema. Pero, ¿usted qué analiza? Si usted comienza a mirar todos esos títulos, usted analizará una cosa. Y es que el que preside esos juicios es Jesucristo. Y por eso es que yo lo estoy mostrando. Porque Jesucristo es el actor principal en la gran tribulación. Y fíjese que Jesucristo demuestra incluso su omnipresencia. Porque durante la gran tribulación, ¿dónde estamos nosotros? Claro, en las bodas del Cordero. Yo no sueño con estar en otra parte. En las bodas del Cordero. Están sucediendo acá abajo todos los juicios, las copas, las trompetas. Y es verdad que va a suceder. Porque el primer capítulo me ayuda a establecer cuando se habla el primer sello. ¿Y qué aparece? Un caballo con un caballo blanco, con uno montado que lleva un arco. Ese no es Jesucristo. Porque usted lo ve en el capítulo primero y no está con un arco. Entonces yo puedo asegurar que no es Jesucristo. ¿Quién es el anticristo? Porque ¿qué hizo? Salió venciendo y para vencer. ¿Usted quiere saber cuál es Jesucristo? El del caballo blanco que aparece en el capítulo 19 o 20 por allá, que aparece sacando músculo. En un caballo blanco, pero aparece sacando músculo y con un título. ¿A dónde es que lo tiene? Por aquí. Aquí. ¿Y qué dice? Rey de reyes y Señor de señores. Ese sí es Jesucristo. ¿Y cómo sale? Con una espada. Pero el del arco salió, ufanándose de que es el vencedor. Mentiroso. Más atrás viene un caballo
rojo. ¿Y el caballo rojo qué significa? ¿Sí? Sangre, ¿verdad? Mírenlo, caballo rojo. Allá no se ve casi, pero acá sí. El caballo rojo. Allá está el caballo rojo. Sí se alcanza a ver un poquito rojo, ¿verdad? Ese salió a derramar sangre. Ese quitó la paz. ¿Verdad? Aquí lo dice. Dice, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ese no es Jesucristo, porque Jesucristo es el príncipe de la paz, no el que quita la paz, es el que da la paz. Entonces uno va identificando quién es quién, ¿cierto? Ahora, usted no nota que ya la paz realmente no existe. En el mundo no. Solo en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos paz porque Jesucristo nos dejó su paz. Pero este caballo rojo lo que hizo fue quitar la paz. ¿Y por qué? Porque hubo guerras y hubo matazones. Así que usted no se extraña por todo lo que está viendo. Porque eso es lo que dice allá el Señor Jesús en Mateo. Dice, y habrá guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Y habrá sediciones, ¿cierto? Sediciones, porque hay movimientos que no son guerras, sino sediciones. ¿Ah? Usted ve que la gente ahora con cualquier cosita se atraviesa en la calle, pone un poco de llanta, las quema y a tirar piedras. Y dice, vamos a quitar a los mototaxistas. Y pobrecita policía. ¿Cierto? Es solo un ejemplo. No estoy tomando partido por nadie. Sino que eso pasa, eso son sediciones. Y levantan a piedra al que pase por ahí. Ay, que usted se vaya a pasar por ahí en el carrito. Piedra con él. Y entonces la gente está como loquita, ¿verdad? Porque quieren reclamar sus derechos de la peor forma. Sediciones. ¿Quién lo dijo? Jesús. Pero ya es el fin. No, dice eso, y todavía no es el fin. Son señales antes del fin. Entonces, por eso es que nosotros siempre predicamos, porque yo sé que usted también lo hace, dice, se acerca el fin. ¿Estará más cerca ahora que cuando Jesucristo lo dijo? Porque Jesucristo lo dijo hace 2000 años y dijo que ya estaba cerca. Y vendrán, además de los rumores de guerra, ¿qué más vendría? Pestes. Mire el caballo ese. Un caballo ¿qué? Negro. Ese es el tercer sello. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ah, hermano, ¿y para qué están cogiendo el azúcar? Para hacer gasolina. ¿Ah? Digámosle gasolina porque es lo que hace mover el carro. Biocombustible. No, por sembrar caña, porque la caña da más platica. Y entonces ya el maíz para biocombustible. Entonces ahí dice, ¿qué dice? Y salió ¿qué? El caballo negro con una balanza en la mano. ¿Y qué hizo con la balanza? Hombre empezó a decir, 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Sabe cuánto es 1 denario? Un salario mínimo. El denario era el salario mínimo de ese tiempo. ¿Y usted sabe lo que es que le vendan 2 libras de arroz a uno por un salario mínimo? Sí, de un día. ¿Cuántos son? 18,000 pesos. ¿Cuál es el salario mínimo? 18,000 pesos diarios. Y si son 18,000 pesos, ¿usted sabe lo que es una libra de arroz a 18,000 pesos? Si la pusieron a 1,000 y pico y había un poco de gente que ya no podía comer arroz. Ahora a 18,000 y pico. Y no se está viendo ya. Porque aquí el arroz que lo producían, ya no lo están produciendo. Y si según los que están en contra del TLC,
No me quiero meter en política, pero eso es noticia actual. ¿Ah? Pero los que dice, hermano, si viene el TLC, el arroz de Estados Unidos, el grano es así el doble grande y es más barato porque... Y entonces, ¿qué pasa? Que se van a arruinar los poquitos que siembran arroz aquí. Y cuando ya no siembren aquí y allá se les acabe, porque allá están pasando el Niágara en bicicleta también, entonces ni allá ni aquí. Y entonces ni caro ni barato no habrá, porque la carestía trae hambre. Y ya no hay hambre. A mí lo que no me gusta es que a veces en los programas misioneros ponen al África. ¿Y por qué no pone una foto de la Ciénaga de la Virgen? Dice, no se meta con Cartagena, hermano. Bueno, entonces, ¿por qué no coge una foto del Caño de Barranquilla? Pues? Es que ya yo no soy ni cartagenero ni barranquillero, yo soy cristiano. Sí, porque es que en la iglesia a veces en la iglesia dicen, esa gente de Cartagena, y son sus propios hermanos. Esos cachacos. ¿Cuál cachaco, hermano? No son tus hermanitos. Es un término que lo usan por grosería. ¿Y usted es cachaco o es costeño? Yo soy cristiano. Sí. Porque por eso fue que los corintios pelearon, porque unos eran de Pablo y otros de Cefa y otros de Apolo. Entonces, el arroz se le va a poner a todo el mundo bien caro. ¿Y ya se está poniendo caro? Sí, se está poniendo caro. Entonces tenemos derecho a decir que ese caballo está como que bien cerca, ¿no? ¿Ah? Mire, hay gente que se está muriendo, no solamente en el África, hermano. Aquí en Colombia hay gente que se está muriendo de hambre. Sogamoso, ¿y qué pasó en Sogamoso? Donde más hambre hay, en Boyacá, donde más hambre hay. Y es un departamento donde se encuentran esmeraldas y donde se encuentra petróleo, hierro, y son los más pobres. ¿Ah? Pero la papa, hermano, la papa está cara. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese caballo negro? Que eso es lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Pero lo que yo quiero es que usted esté alerta, ¿sabe por qué? ¿Qué es lo que nos quiere decir la Biblia? Que estemos alerta porque el caballo negro cuando salga, ya eso vendrá andando. Porque una cosa no se pudre en un instante. Es un proceso de descomposición. Y no hay falsos cristos ahora mismo. Imagínense que hay uno que dice que es Cristo y el anticristo, ni él mismo sabe quién es. Entonces la comida cara y escasa, ya eso se está viendo. Y después vino un caballo ¿cómo? Amarillo, dice la muerte. Porque si hay guerra, si hay hambre, porque todo se pone caro y no hay. ¿Qué vienen? Las enfermedades, las pestes y por último la muerte. Entonces, los juicios vienen de a 7. Si usted cree en los números, o por lo menos le gusta hablar de números, el 7 en la Biblia es un número de completo. Entonces, ese va a ser un completo juicio. El juicio ya perfeccionado. La perfección del juicio de Dios, porque de pronto a alguno por ahí Dios le quita la vida en este tiempo. Ya desde el tiempo de los apóstoles, Ananías y Zafira quedaron tiesos por mentirosos. ¿Cierto? Pero en el día de la gran tribulación va a haber un gran problema, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque llegará el día en que desearán morirse y la muerte les saldrá corriendo. Dice, yo no quiero nada que ver con eso. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Es que seguramente está cayendo en cuenta que lo que dijo el profeta fue verdad. ¡Oh muerte! ¡Yo seré tu muerte!
Se lo dijo un día el Señor y no quiso creer. No quiso creer. Así que llegará el día en que la muerte, los muertos se le tirarán para morirse con ella y ella dirá, no, yo no quiero saber nada de ti. ¿Y por qué? Porque va huyendo. ¿Y a quién le va huyendo? Porque está viendo que se le está acercando el día. Y entonces, ¿de qué me sirve leer a mí eso? De que un día yo me voy a reír de la muerte. Aleluya. Un día este cuerpo de mi humillación será transformado cual el cuerpo de la gloria suya cuando Jesucristo me levante. Asamahusa la bajaya. Usaba bajama la crasta la bajaya. Osa papapacita la yajama. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces me siento consolado esta noche. ¿Por qué? Porque la profecía me dice que puedo tener consuelo, que un día me daré el lujo de ver a la muerte corriendo. Aleluya. Oh, aleluya. Glorioso tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito el Señor. Y los sellos, hermanos, esos sellos son terribles. Mire, ¿qué son los sellos? Juicio, terremoto, muerte. Porque eso es lo que nos está mostrando, mire. Candela, se caen las estrellas. ¿Ah? $144,000. ¿Quiénes son? Por ahí andan predicando que nada más se van a salvar 144,000. Gracias a Dios que yo no creo eso. Porque si no estuviera perdido ya. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no se salvaría, sino que... ¿ah? Porque si nada más son 144,000, nosotros somos más. Así que algunos sobran. No, gracias a Dios que ahí también explica que los 144,000 son 12,000 de cada tribu. ¿Usted por qué se quiere inventar otra cosa? Si ahí dice que son de la tribu, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de ¿cómo es que? De Judá, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 y 12,000 de cada tribu. ¿Cuántos rubenitas hay aquí? Cristiano, hermano, cristiano. ¿Ah? Si no es que allá vamos a ser cristianos, porque mejor no diga en el cielo que es colombiano, porque es que usted no ha estado fuera de Colombia de pronto, y el colombiano cuando más fuera de Colombia, lo primero que dicen es qué es lo que es. Así que mejor diga en el cielo, yo soy cristiano, ábranme la puerta. 144,000, usted conoce, por ejemplo, que lo explica en el capítulo 14, ¿verdad? Dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Eran especialistas en arpa. ¿Cuántos tocan aquí arpa? O sea que ninguno de aquí se salvaría. Cantaban un cántico nuevo del trono. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Fueron redimidos dentro de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Cuántos vírgenes hay aquí? Hay un montón que están casados, así que vírgenes no son. No se podrían salvar. Entonces fíjese que eso no es con nosotros. ¿Cierto? Eso lo que yo estoy diciendo es para demostrarle que esos no somos nosotros. Mejor métase en el montón de gente de millones y millones con ropa blanca que estaban allá delante del trono. ¿Y esos quiénes son? Y entonces
algunos se quieren enredar la vida diciendo que esos lo sacaron cuando se terminó la gran tribulación. Porque ahí dice, estos son los que han salido de gran tribulación. Pero es que yo me puedo salir de algo sin que comience. Claro, porque yo veo el peligro. ¿Ah? Entra en tus aposentos, oh amada mía, y escóndete por un poquito de tiempo hasta que pase la indignación, dice la Biblia. Y también dice la Biblia que Dios no nos ha salvado para ira, sino para alcanzar misericordia, para ser salvos. Y dice que si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Ah? A mí se me acabó el tiempo, yo no sé hasta dónde me quieren escuchar, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces, dice aquí, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso es que yo no sueño en estar en la gran tribulación. Yo voy a salir de ahí. Antes de que suceda, Dios me sacará de este mundo impío y lleno de maldad. Esos 144,000 serían insuficientes. Pero cuando preguntan, ¿y eso? Esos han salido de gran tribulación. ¿Y qué más pasó con ellos? Dice, esos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Esos son. ¿Y usted por qué se quiere meter en otro grupo? ¿Ah? Es que, hermano, vea, el que no se lave en la sangre del Cordero no va a entrar allá. Entonces, qué bueno. Las trompetas. Ahí están los testigos de Dios. Esos van a ser 2 testigos que van a predicar. ¿Cuándo? Durante la gran tribulación. Van a predicar 3 años, ¿verdad? Y eso ellos van a predicar. Ahora usted me va a decir, bueno, y entonces yo tengo chance allá. Caramba, yo lo dudo. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo le puedo decir por qué. Porque después que cayeron los juicios de los sellos y de las copas, la Biblia dice, y no se arrepintieron. Y en varias partes, yo no me voy a poner a buscar las citas ahora porque me demoro más, pero usted búsquela y las va a encontrar. En varias partes después de los juicios dice, y no se arrepintieron, antes blasfemaron y elevaron su voz contra el Dios del cielo. Y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Entonces esos testigos van a predicar. Lo que pasa, mire, yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que usted tiene que hacer las divisiones entre la gran tribulación y el milenio. Porque yo particularmente no creo que en la gran tribulación se va a salvar nadie, en el sentido personal. Pero ahí se van a salvar ciertas naciones. ¿Y para qué se van a salvar? Eso es lo que está en Mateo 25, que se hará un juicio a las naciones. Y dice que según el comportamiento que hayan tenido con Israel, porque dirán, estuve desnudo y no me cubriste, te pedí agua y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer. Y él dirá, ¿y cuándo? Le dirán, ¿cuándo? Dice, cuando no lo hiciste con uno de estos pequeñitos. Entonces usted sabe, por ejemplo, que Rusia
ha matado más judíos que, mejor dicho. Alemania nada más en la Segunda Guerra Mundial mató 6 millones. España y muchos países europeos le han dado hasta con el balde a los judíos. Y ese día en que el Señor reúna a las naciones, el Señor los va a juzgar con base al comportamiento que hayan tenido para con Israel. Para con Israel. Y entonces comenzará el milenio. El milenio es un reino de paz. Allí es donde Jesucristo va a mostrar, o Dios va a mostrar, lo que es un reino verdadero, de paz, perfecto. Pero, como ya el tiempo se me acabó, yo voy a volar un poquito. Entonces, lo que pasa es que al final del milenio, el diablo que había estado atado por 1000 años, va a ser suelto. ¿Y qué va a hacer don Diablo? A engañar a las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que fueron salvas en la gran tribulación. ¿Y qué pasará? Que las engañará otra vez. Y saldrán a pelear, ¿verdad? Y si ya les había dado un tate quieto el Señor al final de la gran tribulación, cuando, según Isaías 14:9, partió el monte en dos y se formó el valle de Armagedón, y ahí los tostó a toditos, a todos los ejércitos que se formaron ahí, porque ahí les dio duro, ¿verdad? Y salvó a Israel. Israel fue salvo ahí. ¿Para qué? Para que Israel entrara. ¿A qué cosa? Al milenio, ¿verdad? A los israelitas que no habían creído, porque hay unos israelitas que creyeron que son de la iglesia. Esos venían con Jesucristo cuando partió el monte en dos. Y nosotros también. Porque dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Yo aspiro a venir ahí, ¿y usted? Entonces fíjense que la profecía me está dando esperanza, me está dando ánimo, me está dando consuelo, que no importa las tribulaciones de este tiempo, no son comparables con la gloria que viene y que ha de manifestarse sobre nosotros. Entonces se salvarán, pero para ser engañados otra vez. Y entonces, ¿sabe qué? Que si al anticristo lo derrotaron al final de la gran tribulación, al final del milenio, a Satanás lo van a coger y lo van a meter de cabeza en el infierno, y con él al anticristo. Y entonces, después de eso vendrá ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿O qué viene después? No, antes viene otra cosa, el trono blanco. El trono blanco viene después del milenio. ¿Y quién comparecerá ante el trono blanco? Grandes y pequeños, ¿verdad? Mire, juicio de las copas, la gran tribulación, nos muestra la destrucción, la caída de la falsa iglesia, la batalla de Armagedón. En la gran tribulación hay destrucción de la bestia, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, el encarcelamiento de Satanás. Entonces están todas las bases bíblicas, que las memorias creo que se las va a dar el hermano Ezequiel, porque yo las di a él. Nos muestra el porqué de la gran tribulación. Dice, para terminar con la transgresión de Israel, para castigar a los que no obedecieron al Evangelio. El tiempo está cerca, ¿o no está cerca? Ahora, ¿quién será destruido en el trono blanco? Todos los muertos que no conocieron a Cristo. Grandes, pequeños, de todos los tiempos, los que no hicieron parte de la primera resurrección. Pero ¿sabe quién más? La muerte, porque ese es el postrer enemigo, o sea, el último enemigo que será destruido es la muerte, porque hasta ahí el diablo ya estaba en el infierno. El falso profeta y la bestia estaban en el infierno. ¿Ah? Y casi todo el mundo estaba en el infierno, pero faltaba la muerte. Y por eso era que la muerte estaba huyendo. Pero no pudo aguantar, porque cuando se estableció el trono blanco, la muerte tuvo que comparecer ante el trono blanco. Y entonces cogieron a la muerte y la echaron también en el lago que arde con fuego y azufre.
Ese fue el último enemigo y ahí comienza el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Y sabe qué, hermano? Mire lo que dice Iván. El tiempo está cerca. Y entonces, si el tiempo está cerca, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? ¿Será tiempo de uno estar discutiendo si me pongo pantalón o no, si no sé qué? Hombre, si usted se mete en Cristo, ni tendremos que hablar de eso. Ni tendremos que hablar de eso. Nos dedicaremos a lo que nos tenemos que dedicar. ¿Verdad? No estaremos regañando que al músico, no estaremos regañando que al otro, que mire, hermano, que... No. Es que eso está ahí, es para decirnos. ¿Verdad? Para decirnos, el tiempo está cerca. Busque a Dios. El que es santo, ¿qué tiene que hacer? Santificarse. El que es puro, purifíquese. Hermanos queridos, ojalá que en esta noche usted está listo, porque Él puede venir esta noche. Yo le mostré a grandes rasgos, porque el tiempo no me daba para más. Pero terremotos, hambres, pestes. ¿Ah? Hermano, ahora es cuando más enfermedades incurables hay. Sí, el cáncer no lo han podido controlar y mata. Usted no oye las encuestas. El SIDA, ni se diga. El hambre está en acción, ya se lo mostré. La guerra, hermano, nosotros que yo sepa nunca hemos estado en paz en Colombia. Nunca, desde que los españoles vinieron, comenzó la guerra y no se ha terminado. Entonces, si hay alguien que sabe de guerra, los colombianos. Son los que más debemos creer que antes de la venida del Señor habrá guerra, sediciones, rumores de guerra. Eso nosotros somos los primeros que tenemos que creer eso. ¿Ah? Hambre. De pronto alguno de nosotros ha pasado hambre. Y eso no importa que sea cristiano. Eso no quiere decir que está en pecado. Porque algunos hombres de fe murieron en cuevas, pobres, huyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar listos. Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Él dijo, he aquí que vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Ah? Pero los cobardes, los incrédulos, los homicidas, y los homicidas no solo son los que matan gente allá con un revólver, son los que no aman a su hermano. ¿Ah? Y una lista bien larga dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero usted, hermano, ya ha sido justificado, ya ha sido santificado, ya ha sido lavado. En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Que no lo sorprenda ese día, porque este es el día de salvación. Hoy. Yo les invito a estar de pie, hermanos. Yo no sé si usted le quiere dar gracias a Dios. Yo solo pretendí animarlo a usted a que escudriñe, a que se interese para perfeccionar su vida. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Adórele, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor.